Voy a empezar. Bueno, el doctor Rubén Ruiz Guerra, maestría en Historia de América por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Adscripción principal, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la misma institución. Así es. Algunas publicaciones, Miradas a la Reforma, publicado por la UNAM, Coordinación de Humanidades en el 2011. Impacto de intervención francesa en América Latina, en Patricia Galeana, coordinadora, El Imperio Napoleónico y la Monarquía en México. México, Senado de la República, Gobierno del Estado de Puebla, siglo XXI, editores. Liberalismo y religión, conceptos contrapuestos, en Roberto Blancarte, coordinador, Las leyes de reforma y el Estado laico. Importancia histórica y validez contemporánea, publicado por la UNAM, el Colegio de México. Uno más, Sebastián Lerdo de Tejada, en Jornadas de Historia de Occidente, Jiquilpan, UNAM, 2014. Y sus principales líneas de investigación: Historia Política de México en el siglo XIX, Geografía Histórica, Historia Moderna y Latinoamérica. Y además, las asignaturas que imparte: el Porfirismo I, el Porfirismo II, y bueno, tu correo electrónico, si lo quieres dar posteriormente, si alguien quiera comunicarse o preguntar algo, pues por supuesto. Ya se los darás. Pues, a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, de la Universidad Anáhuac, en su departamento de Historia, y del Museo Sumaya, pues les damos la más cordial bienvenida. Bueno, desde luego, Rubén, a ti por la generosidad que nos dispensas con tu tiempo, y a los alumnos que nos siguen, que han sido muy fieles desde el trimestre pasado, y no se diga en esto, y sobre todo por la calidad de los profesores, que es lo que más ha impactado a nuestros seguidores. Te damos la palabra, Rubén, y nuevamente muchas gracias, y te escuchamos con gran gusto. Muchísimas gracias, Manuel. Al contrario, el agradecido soy yo. Estoy verdaderamente impresionado de este curso al que me han invitado. He tenido la oportunidad de escuchar, al igual que ustedes, algunas conferencias verdaderamente extraordinarias, de las cuales he aprendido mucho, también en términos de cómo transmitir el conocimiento. Una de las cuestiones que a mí me preocupan de una manera muy importante es justamente cómo podemos transmitir aquello que quienes nos dedicamos a la docencia, nos dedicamos a la investigación, hemos encontrado y tenemos la, casi podría decir, necesidad interna de compartirlo. Esto es más una necesidad, es más un gusto que tenemos que una obligación o un compromiso laboral. En verdad es un enorme privilegio poder estar aquí y estar con este público siempre tan interesado, siempre tan deseoso de aprender cosas nuevas acerca de nuestro pasado para tratar de entender el mundo, el México en el que vivimos. Muchas a mí gracias, me han invitado, gracias Manuel, a mí me han invitado a platicar un poco acerca de Benito Juárez, Benito Pablo Juárez García, quien es un personaje singular y que en verdad ha marcado la vida de nuestro país de una manera impresionante. Y ahora me estoy encontrando con el problema de que ya encontré la forma de hacer mover las imágenes. Voy a empezar esta plática simplemente y a manera de curiosidad, mostrando la imagen más antigua que tenemos de don Benito Juárez. Es una fotografía tomada el día de su boda con Margarita Maza, y está acostumbrado de su hermana Josefa, que tuvo un papel realmente muy importante en la vida de esta personalidad, este personaje que realmente es una persona que vale la pena seguir estudiando, sobre la cual seguir reflexionando y sobre la cual cuestionarnos una serie de elementos, una serie de ideas que nos hemos planteado acerca de lo que es nuestro pasado. Lo que quisiera yo plantear como un punto de partida
partida es por qué cuando estamos ya avanzado el siglo XXI, los que ya estamos más o menos viejitos, pensamos que, bueno, el mundo empezó y acabó en el siglo XX. Bueno, pues ya estamos muy adelantados en el siglo XXI, ya han pasado 21 años de este siglo y todavía tenemos que seguir pensando en Benito Juárez y el papel que él tiene en la vida de nuestro país. Y aquí quiero retomar una anécdota que Manuel empezó a platicar en la clase pasada, que tiene que ver cuando el Banco de México empezó a buscar la creación de una nueva familia de billetes. Ustedes se han dado cuenta de que ya han surgido varios billetes que son nuevos, que tienen imágenes, algunas distintas, algunas que parecen repetidas, pero que incorporan nuevos factores, nuevos elementos. Recuerdo que se hizo una gran convocatoria en el mundo académico para llevar expertos de distintas disciplinas, distintas áreas del conocimiento, para hacer un sondeo de qué es lo que se consideraba idóneo para ser expresado a través de las imágenes de los billetes. Y efectivamente, una de estas líneas tenía que ver con el tema histórico, y entonces era preguntarse cómo podemos expresar, digámoslo de alguna manera, la evolución histórica de nuestro país a través de imágenes en nuestros billetes. Y entonces existieron varias propuestas, varias ideas que se podían seguir, y recuerdo muy bien que para hacer referencia al periodo de la Reforma, que es un periodo muy importante en nuestra historia, se procuró en un momento determinado hacer a un lado la figura de Benito Juárez, un poco en el mismo tono que hubo una participación en la clase del miércoles que decían, pues tenemos a don Benito en todos lados, ya queremos ver cosas distintas. Y entonces se hizo una propuesta que me pareció interesante, pero que no me pareció la más adecuada, debo decirlo, en donde en un lado del billete se proponía la imagen de tres próceres de la Reforma. Se estaba poniendo a Guillermo Prieto, se estaba poniendo a José María Iglesias, y no recuerdo quién era el tercero, que no era ni Juárez, ni era Lerdo, ni era Melchor Ocampo. Y en el reverso del billete se estaba colocando una imagen de la rendición de Querétaro, Maximiliano montado en un corcel y que estaba entregando su espada a Vicente Riva Palacio. A mí en lo personal no me pareció eso lo más conveniente, pero bueno, lo expresé, pero simplemente así quedó. Pero ¿cuál sería mi sorpresa cuando se presenta el billete de 500 pesos en donde nos aparece nuevamente la figura de Benito Juárez? ¿Por qué la figura de Benito Juárez sigue estando tan presente? Por supuesto que hay una parte que tiene que ver con la manipulación, con la utilización no solo de Juárez, sino de muchas figuras históricas por parte de el poder y por parte de quienes ejercen el poder y procuran justificar de alguna manera sus quehaceres, sus andanzas a partir de personajes de la historia. Y voy a poner un ejemplo norteamericano, no mexicano, para no meterme en Honduras aquí, y diré, por ejemplo, que un personaje como Donald Trump, que es un personaje pues ciertamente muy pragmático y en muchos sentidos que puede ser muy cuestionable, la única referencia histórica a la que acudía de vez en cuando era a compararse con la figura de Abraham Lincoln. Decía que él era un presidente todavía más grande que lo había sido Abraham Lincoln. Utilizar a una personalidad histórica que había tenido una serie de aportaciones en la construcción del proceso nacional para identificarse con, para ser reconocido por los demás como identificado con, etcétera. No podemos descartar que en el caso de Benito Juárez ha existido lo mismo. Ha existido este intento de utilizar la figura de Juárez como una figura que es muy importante para fundamentar, para expresar una identidad, para expresar un sentido, para expresar a lo mejor un proyecto de país cuando nos sentimos identificados con esa personalidad. Yo me atrevería a decir en este momento que para bien o para mal,
la figura de Juárez sigue siendo un referente histórico nacional, conocido y reconocido, y a algunos les cae bien, a algunos les cae mal, pero el hecho es que no se le puede ignorar. Me atrevo a decir que hay tres elementos, que hay tres cuestiones que nos ayudan a entender por qué Juárez es tan importante, yendo más allá de la utilización política que hayan hecho de él los personajes políticos, actores políticos, aquellos que defienden un modelo o un proyecto de nación, sea que se identifique o no con la figura de Juárez o como un referente negativo. Es lo que no queremos de él. Insisto, me parece que hay tres elementos que nos ayudan a entender por qué hoy, en pleno siglo XXI, tenemos, y lo dije con toda claridad, tenemos que seguir hablando de la figura de Benito Juárez. Creo que uno de los grandes temas que hay que hacer referencia, y sí tengo que decir que me da mucho miedo hablar sobre un personaje tan conocido, me parece que hay tres grandes elementos, tres grandes temas que nos ayudan a explicar por qué seguimos regresando a su figura para entender parte de nuestro proceso histórico. En primer lugar, porque fue una personalidad que a lo largo de un siglo muy complicado, como lo fue el siglo XIX, enfrentó una serie de retos tanto personales como sociales, como políticos, como internacionales. Los enfrentó y, mal que bien, con sabiduría, con habilidad, con el apoyo de grupos que se identificaban con él, con suerte también en un momento determinado, logró resolver la mayor parte de esos retos y logró contribuir a la consolidación de un proyecto nacional. Nos guste o no nos guste, es un proyecto nacional que sigue siendo vigente en nuestros días. Ya hablaremos al respecto cuando nos referamos al legado de Juárez. Un segundo momento, una segunda línea explicativa de por qué tenemos que seguir hablando de él, es justamente porque tenemos que comprender el legado que él, como líder de un grupo de mexicanos verdaderamente excepcionales, nos han dejado, nos han heredado. Recuerdo mucho cómo me impresionó aquella primera llamada general de la historia moderna de México, que fue una obra monumental encabezada por don Daniel Cosío Villegas, que señalaba que hacía referencia a que Alfonso Caso había dicho que esos mexicanos de la generación de Juárez, esos mexicanos de la Reforma, eran hombres que parecían gigantes. Debo decir que no he encontrado la referencia en los textos de Alfonso Caso, la sigo buscando, pero le creo a Daniel Cosío Villegas, que era un historiador particularmente cuidadoso en el manejo de sus fuentes de información y en la manera en que construía el conocimiento histórico. Entonces, estamos hablando de que esa generación, en algún momento se dijo de hombres, ya estamos aprendiendo que también mujeres tuvieron una participación muy importante en ese proceso, nos dejaron y que seguimos gozando. Me atrevo a decir que el modelo de nación que en nuestro día seguimos deseando, seguimos admirando, seguimos queriendo vivir bajo bajo sus normas, es el México que nos legó esa generación de mexicanos. Y también, justamente en este sentido, tendré que decir que Juárez es un símbolo para quienes defienden ciertas cosas y dicen que Juárez contribuyó positivamente a eso. Pensemos, por ejemplo, cuando en 1888 se inicia ese llamado culto a Juárez y que Porfirio Díaz por una parte impulsa esto y empiezan a hacerse homenajes y se empiezan a construir monumentos y se empieza a escribir historia con respecto al legado de Juárez, y por otra parte el liberalismo radical que empieza a cuestionar al mismo Porfirio Díaz, también utiliza a Benito Juárez como un símbolo de lo que es el proyecto nacional. Para ese liberalismo radical, Juárez como el símbolo
de la obediencia a la ley y de la lucha por mantener la ley a ultranza en contra de todas las circunstancias y en contra de todos los elementos. Insisto, estamos entrando en el nivel de lo simbólico y tenemos que reconocer que el nivel de lo simbólico es algo que se construye en el interior de los seres humanos a partir de procesos educativos, sean estos formales o informales. Insisto, 3 elementos, 3 rutas de explicación que nos ayudan a entender por qué tenemos que seguir hablando de Juárez en pleno siglo XXI. Enfrentó retos muy importantes y los logró superar. Nos dejó junto con toda una generación de mexicanas y de mexicanos un legado que todavía apreciamos y valoramos y es un símbolo para muchos de nuestros compatriotas. Ahora, antes de entrar propiamente dicho a platicar acerca de don Benito, sí quisiera hacer énfasis primero en quién fue él, cómo se formó. Y aquí recuerdo una entrevista que se le hizo alguna vez a don Edmundo Gorman cuando hablaba acerca de la importancia de la historia. Lo que él señalaba es que la historia es aquello que nos hace, aquello que nos da un sentido, aquello que nos da una identidad. Y él ponía el ejemplo, cuando alguien te pregunta quién eres, pues contestas, soy fulanito de tal, vengo de una familia de tal tipo, estudié en tal lugar, trabajo en tal lado, he publicado tales cosas, refiriéndose a, por ejemplo, a los historiadores, cosas que hemos hecho en el pasado y que nos conforman y a las que les damos un sentido cuando hacemos un relato de esto. En ese sentido, quisiera yo recuperar algunos elementos acerca de quién fue Benito Juárez, qué cosas hizo, cómo las hizo. Y aquí no quiero reclamar ninguna originalidad, estoy utilizando fundamentalmente la información que nos da Will Fowler en la Guerra de 3 años, en donde en una página y media hace una condensa de una manera muy apretada la experiencia vital de Benito Juárez. Vamos a obviar toda la parte de la infancia, no nos vamos a meter en que si tocaba la flautita de carrizo y cuidaba las ovejitas o no. Lo que sí es un hecho es que a los 3 años queda huérfano de padre y madre y entonces tiene que ser de alguna manera adoptado, cuidado en particular por un tío. Eso es un elemento que es importante. Él no viene de ningún tipo de élite, él no viene de ningún espacio social privilegiado, vamos a decirlo de esa manera. No viene de un espacio social privilegiado que él tiene que dejar su pueblo, San Pablo Guelatao, e irse a Oaxaca buscando ¿qué? Buscando a su hermana que trabaja de cocinera en la casa de un comerciante muy exitoso en la población. Deja su poblado para ir a los 13 años de edad a vivir en la capital del estado, en una casa donde su hermana trabaja como cocinera. Dentro de la estructura social del servicio en las casas ricas del México decimonónico, las cocineras no eran particularmente las que tenían el mejor estatus y la mejor conceptuación. Ese es el espacio al que va Juárez huyendo de las condiciones de vida de su infancia. En 1821 ingresa al seminario, y aquí hay un error en mi cuadro, ingresa al seminario. Después de haber sido un poco autodidacta, un poco enseñado por aquel personaje que es de la Orden de los Terceros de los Franciscanos, que en realidad es una orden laica que le da los primeros, le enseña las primeras letras, ingresa al seminario y en el seminario estudia bastante, hace una buena cantidad de cursos de teología, de filosofía, etcétera. Se va formando bien, se va aprendiendo las cosas fundamentales que le servirán para construir su bagaje intelectual para el resto de su vida. Juárez es afortunado en el sentido de que
tiene la oportunidad de ingresar a una institución educativa muy novedosa que se funda en 1827, que es el Instituto de Ciencias y Artes, que es un proyecto de un liberalismo, pongamos entre comillas lo de liberalismo, pero digamos de un pensamiento progresista que se da particularmente en Oaxaca, pero en algunos otros estados de la República, y que permite la construcción de un modelo educativo moderno, novedoso, que no está cargado de las tradiciones y de las formas que la educación clerical ha cargado. En ese mismo instituto se formó posteriormente Porfirio Díaz, y él nos deja en sus memorias algunos recuerdos de ese Instituto de Ciencias y Artes, y una de las cosas que le llama mucho la atención a Porfirio es que es un espacio educativo en el cual las relaciones son horizontales. No hay una relación de una autoridad superpoderosa frente a los estudiantes y que los tiene que controlar y los disciplina, sino que hay una relación en donde, si bien no son iguales, sí tienen la posibilidad y la capacidad de interactuar, de dialogar de una manera más libre. También tendríamos que decir que en 1828 da una muestra ya muy clara de por dónde va a ir su vocación política. Apoya la candidatura presidencial de Vicente Guerrero. Nosotros recordamos esa historia trágica. Hay un motín, bueno, pierde las elecciones Guerrero, hay un motín que lo lleva a la presidencia, y esto conducirá después a unas situaciones terribles en donde va a ser acusado por el Congreso de ser incompetente para gobernar, y finalmente es asesinado. Pero ahí ya está mostrándose de alguna manera la vocación de Juárez en términos del sentido político que le dará a su vida, un sentido político que tiene más bien que ver con el rescate de lo popular y el rescate de ciertos sectores que han sido marginados y que necesitan, que merecen una estructura de gobierno más favorable a sus intereses y a sus necesidades. En 1832 se gradúa como bachiller en Derecho, entra a trabajar a un bufete de abogados, y será en 1831 que inicia su vida política. Juárez tuvo una vida política muy activa, muy presente, y podríamos decir que ocupó prácticamente todos los niveles de gobierno, todos los niveles de la función pública, tanto en el nivel local como en el nivel federal, y no solo en el ámbito del Ejecutivo, sino también en el Legislativo y también en la impartición de justicia. En ese sentido, Juárez tuvo una experiencia sumamente amplia, y eso le permitió ir haciéndose espacios, ir generando una amplia experiencia que le dará la posibilidad después de lidiar con muchos de los problemas que tendrá que lidiar. Nos dice Will Fowler justamente eso, que toda la experiencia que va adquiriendo en la política oaxaqueña le va a permitir después lidiar con los problemas en amplio nivel, en el nivel nacional. Uno de los problemas que va a enfrentar Juárez justamente por sus inclinaciones políticas va a ser que va a ser perseguido por el poder. Va a ser desterrado varias veces, y desde 1834 empieza en eso, justamente cuando Antonio López de Santa Anna termina el experimento reformista de Valentín, encabezado por Valentín Gómez Farías en 1833. A partir del 35 se aparta de la política, ejerce como abogado, y ahí podremos contar alguna anécdota al respecto, y nuevamente, como resultado de sus inclinaciones políticas, pasa a la cárcel, pero ya para 1841 es nombrado juez de primera instancia de lo civil y fiscal en el Tribunal Superior en el estado de Oaxaca. 43 se casa con Margarita Maza, un matrimonio en el cual él le lleva 20 años de edad a ella, pero que es a juzgar por la correspondencia que ha sido rescatada y que se intercambian entre ellos durante particularmente la intervención francesa, lograron establecer una relación de confianza y de comunicación verdaderamente
envidiable. Bueno, regresamos a la vida política, secretario del gobernador del estado, Antonio León, toda una personalidad, uno de los grandes próceres oaxaqueños de la primera mitad del siglo XIX, vocal suplente en la Asamblea Departamental, ya en ese momento no hay estados, sino hay departamentos, y él participa en la Asamblea Departamental. Y para 1846, y este es un salto muy importante en la vida de Juárez, él pasa a ser diputado federal por Oaxaca. Justamente es por esos años, por esos momentos en que él se inicia en la masonería. Si leemos nosotros el relato de cómo fue su ceremonia de inauguración, en donde él adopta el nombre de Guillermo Tell y que va a hacer sus votos masónicos y que va a iniciar todo este proceso de superación personal, en el caso de él es muy claro que hay un afán de superación personal muy claramente expresado en los ideales masónicos, y si nosotros leemos ese relato, daremos cuenta que es una gran reunión de políticos, digamos, progresistas de la época, sumamente importantes. Era un espacio en el que podríamos decir prácticamente todos podrían desear estar ahí. Ya como diputado federal, quiero señalar esto como un antecedente a lo que vendrá después, apoya la expropiación de bienes de manos muertas de la iglesia. Esto no es un invento de los 1850, esto no es un invento que el grupo que calificaremos de liberal a mediados del siglo XIX se haya tomado prestado de algún país modelo. Esto es algo que viene desde el siglo XVIII con las reformas borbónicas. Ya hay un intento de establecer, de meter en circulación las tierras que están siendo o no trabajadas o trabajadas no lo suficientemente bien, puesto que son bienes de corporaciones que no están interesados, dicen ellos, en obtener la mayor posibilidad de ingresos, hacerlas lo más productivas posibles. 47 es gobernador interino del estado, en 48 es electo gobernador constitucional. Le corresponde como gobernador del estado ser, ser uno de los gobernadores de las entidades del país en donde que les toca responder a la intervención norteamericana. Hay por ahí un texto periodístico de Carlos Tello, quien es un gran historiador que está recuperando la figura de Porfirio Díaz de una manera impresionante, y que habla de cómo Juárez es uno de los pocos gobernadores que está muy atento a lo que sucede en el nivel nacional y que procura generar respuestas frente a eso. Casos como el de Ponciano Arriaga, como el de Melchor Ocampo, también lo estarán haciendo desde sus respectivos estados, San Luis Potosí o Michoacán. Él le toca responder a eso. En 1853, ya que ha dejado la gubernatura del estado, es nombrado director del Instituto de Ciertas Ciencias y Artes de Oaxaca, y es en donde conoce a Porfirio Díaz, justamente. Y bueno, en 1853 es desterrado a Nueva Orleans por el último gobierno de Antonio López de Santa Anna, que, bueno, pues se había caracterizado por enviar por orden suprema a muchos de sus opositores en distintos momentos de la historia hacia fuera de sus espacios. Algunas veces eran ir a otra parte del país, por ejemplo, Guillermo Prieto lo relata muy bien. A Juárez le toca ir a Tehuacán en algún momento. En este momento, 1853, es enviado a Nueva Orleans, y es allá donde se crea una comunidad de exilados progresistas que serán quienes darán una orientación ideológica muy importante, muy, ya no quiero utilizar el término progresista, pero sí muy transformadora de la realidad nacional, y que se incorporarán a la Revolución de Ayutla, cosa que hace Juárez todavía
en 1855, cuando todavía está la guerra, dice Will Fowler, ya en un momento en el que prácticamente estaba decidida la contienda. Aquí el tema es que hubo problemas para que Juárez pudiera salir de Nueva Orleans, no tenía recursos para ello y tuvo que haber una colecta entre los exiliados para que él pudiera viajar. Y una vez que triunfa la revolución de Ayutla, él tendrá dos papeles muy importantes. En primer lugar, como ministro de Justicia, que es en donde se promulga la llamada Ley Juárez, que ha pasado a la historia principalmente por la abolición de los fueros de distintos sectores de la población, no nada más la iglesia, no nada más el ejército tenía un fuero. ¿Qué quiere decir fuero? Tenía una legislación específica para ese grupo social y tenía órganos jurisdiccionales que respondían a los intereses de esas corporaciones. Entonces se eliminan todos y en el caso de la iglesia y del ejército se les quita en la posibilidad de juzgar en materia civil. Todos los demás aspectos que tuvieran que ir a la administración de justicia seguían administrándose por los tribunales especiales que tenían o la iglesia o el ejército. Pero ya es un adelanto muy importante que prefigura lo que vendrá en la Constitución de 1857. Es esa ley la primera de las leyes, podríamos decir de reforma, podríamos decir prerreformistas. Recordemos que hay un primer momento que son entre 55 y 56, que se generan varias leyes muy importantes. La ley Juárez, que tiene que ver con la administración de justicia. Es una transformación radical de la impartición de justicia. Y esto por una razón. Todavía hasta mediados del siglo XIX, los instrumentos, tanto las leyes como los tribunales que se dedicaban a impartir justicia, eran los heredados de la época colonial. Justamente esta ley Juárez está dando los pasos a crear un sistema judicial, ¿sí?, muy importante, ya con bases totalmente nacionales y con una concepción moderna. ¿Qué quiero decir con una concepción moderna? Justamente con legislaciones que sirven para juzgar a prácticamente toda la población, crear ciudadanía y asegurar la impartición de la justicia. Y esto obedecía a una convicción de Juárez. Él cuando litigó en algunos casos en defensa de comunidades indígenas. En alguno de esos casos, se lo relata en los apuntes para mis hijos, fue encarcelado porque estaba afectando los intereses de un cura que se había apropiado de tierras de la comunidad, y entonces ahí hay una lucha fuerte. Juárez estaba convencido de que, eso lo convence, mejor dicho, de que era necesario cambiar las estructuras que daban coherencia, sentido, que regulaban el funcionamiento de la sociedad. Nos dijo Will Fowler en la clase del miércoles que en el caso de la guerra de reforma, en muchos momentos lo que sucedía es que eran agravios o problemas locales los que se iban conjuntando y que a final de cuentas eso hacía una masa crítica que alimentaba la lucha de aquellos que tenían mayor claridad en términos del proyecto de nación. El tema aquí es que esas cuestiones particulares, esas cuestiones peculiares, casi anecdóticas en un momento determinado, cuando tienen una presencia fuerte, presente siempre, siguen funcionando y tienen más o menos el mismo de respuestas para el mismo tipo de actores, se convierten en un sistema, y lo que hay que cambiar entonces es el sistema. Eso es lo que hay atrás de esta idea de Juárez y de la gente que está con él. Tendríamos que recordar que estos fueron pasos que no se dieron personalmente, que fueron parte de decisiones colectivas. Recordemos que el embajador francés Alexis de Guerriac señalaba, el enviado francés Alexis de
Gebriak señalaba muy claramente, y esto ya él estaba con algunos intereses extraños, señalando que era sumamente difícil que se pudiera estructurar un gobierno nacional porque había muy poca gente que se animaría a entrarle al toro, tomarlo por los cuernos. Esta es expresión mía, no es de Gabriel, ¿sí? Entrarle al toro, tomarlo por los cuernos y tratar de resolver los grandes problemas que se están viviendo en la sociedad mexicana en ese momento. Ese grupo de mexicanos lo intenta hacer, esos que han sido pasado a la historia como el grupo de los puros. Juárez era uno de esos puros. Esto es, la ley Juárez se emite en noviembre de 1855, un mes antes más o menos de que Juárez deje el Ministerio de Justicia y se vaya como gobernador a Oaxaca una vez más. En 1857, ya con el gobierno constitucional el electo, que es el de Ignacio Comonfort, nombra a Juárez ministro de Gobernación, y en aquella época el presidente de la Suprema Corte de Justicia era electo igual que lo era el presidente, una elección indirecta en donde se emitían los votos, se contaban y quien tenía la mayoría de los electores era el que resultaba electo, en este caso presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso el 1 de diciembre hace de Juárez presidente de la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que es a mediados de ese mismo diciembre que se hace el levantamiento de Tacubaya, una conspiración de moderados fundamentalmente, no voy a entrar en eso, ya nos lo explicaron el miércoles, ¿sí? Y eso la avienta, digamos de alguna manera, lanza a Juárez a la presidencia, una presidencia en ese momento interina y que posteriormente se irá refrendando por medio de procesos electorales. Después por ahí hay un tema un poco complicado que es el de 1864, si mal no recuerdo, y se desconoce a Jesús González Ortega como presidente de la Corte para ocupar la presidencia. En fin, hay ahí una serie de detalles sobre los cuales podemos abundar un poco más adelante. Pero desde 1858 Juárez ocupa la presidencia de este país, la cual deja con su muerte en el año 1872, después de su última reelección, que es una reelección muy difícil. Recordemos que no hay una diferencia suficiente entre él y Porfirio Díaz como el candidato opositor y se tiene que hacer una elección en la Cámara de Diputados, en el Congreso, y Juárez gana por una diferencia verdaderamente mínima la presidencia. Dice Daniel Cosío Villegas que Porfirio Díaz no supo leer bien los tiempos, que si hubiera leído el proceso de elecciones y reelecciones de Benito Juárez, se hubiera dado cuenta que no necesitaba hacer 2 revoluciones o 2 revueltas o 2 planes revolucionarios para llegar a la presidencia. Pero esa es otra historia que se debe contar en otro momento. Quiero cerrar esta parte de la presentación insistiendo en esto. Benito Juárez fue, vamos a decirlo así, un profesionista exitoso y fue un político todavía más exitoso. En un momento en el cual la inestabilidad política era la característica y la movilidad no solo de puestos y de espacios, sino también ideológica de muchos de aquellos que participaban de la política, Juárez es alguien que va construyendo una ruta que tiene elementos muy claros que la van definiendo y que él defenderá de una manera importante en la esfera pública. Pero también quisiera yo detenerme unos minutos en el contexto nacional, y ya sé que me van a decir, pero es que eso afectó a todos. Sí, afectó a todos, pero el que haya afectado a todos no quiere decir que no haya tenido distintos tipos de incidencia en la forma de entender la realidad de unos y de otros actores políticos. En el caso de Juárez sí insistiría en varios elementos de ese contexto político.
Nace durante la Guerra de la Independencia, 1806, y ya cuando tenía 10 años más o menos es cuando se está iniciando la Reconquista española. El Papa está desconociendo los movimientos independentistas en América y apoya a Fernando VII. Hay un proceso de reconquistas en prácticamente toda la América hispánica, entonces es un momento, digamos, difícil y complicado. Claro, para él es un momento todavía eh, eh, digamos que no le toca sentirlo, vivirlo tan de frente, es parte de una cotidianidad a la que seguramente se acostumbró. Pero tendríamos que decir que esto es el preludio de lo que será su formación, tanto académica como política. Él se forma académica y políticamente en un México que está en un constante sobresalto en términos de quién ejerce el poder, cómo se adquiere el poder, quién se mantiene en el poder, quién llega, quién va, cuáles son los principales principios que se van a guardar, de qué manera vamos a tratar de respetar las leyes que se están haciendo o no respetarlas. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entre 1823 y 1857, no contemos ya la parte de en que Juárez se llega a la presidencia, ningún presidente mexicano terminó su periodo de gobierno. Guadalupe Victoria nada más de 24 a 28, pero todos los demás por una u otra razón terminaron muy rápido. Por supuesto, ahí Antonio López de Santana es un personaje que va y viene como Pedro por su casa en las instalaciones del Palacio Nacional. Pero tenemos que tener en cuenta que eso genera una inestabilidad muy importante que afecta la manera de entender lo que puede ser un proyecto nacional. ¿Cómo pensar un proyecto nacional cuando no existe la certeza de que eso se pueda llevar a cabo? Y eso es un elemento que va a marcar a Juárez y a toda su generación. Y todavía hay más en este sentido. Le toca vivir 3 intervenciones extranjeras. La de Isidro Barradas, que Santa Anna vence en Tampico a Isidro Barradas, la intervención de los franceses en la Guerra de los Pasteles y la intervención norteamericana que es terrible, verdaderamente terrible para la sociedad mexicana. Se pierde totalmente la mitad del territorio nacional. Y hay un episodio de resistencia en la capital, hay motines en contra del ejército de ocupación, etcétera. Hay una situación de tensión muy importante, pero el sentir generalizado que queda lo retrata muy bien José Fernando Ramírez, un liberal moderado que posteriormente se incorporará al gobierno de Maximiliano de Habsburgo, que va a decir: lo hemos perdido todo, no nos queda nada, ni la dignidad, que eso es lo primero que perdimos. No tenemos nada. ¿Qué quiere decir no tenemos nada? Quiere decir no tenemos futuro. Y ese es un poco la sensación de lo que queda para los mexicanos. Y lo que viene después no es nada fácil. Tendríamos que decir que los norteamericanos siguen presionando para la adquisición, en ese momento no tanto de más territorio, pero sí, por ejemplo, de una concesión para la construcción del ferrocarril interoceánico en Tehuantepec, y presiones que están empujando y que están amenazando con hacer la guerra a nuestro país para lograr esa concesión. Y bueno, si no es eso, es después la compra de la mesilla, a la cual vamos a hacer referencia un poco más adelante por una de sus provisiones en el artículo 8º. Se pierde la mitad del territorio nacional y eso es algo que lastima profundamente a todos los mexicanos. Y a partir de ahí tendríamos que decir que viene un proceso de reconstrucción nacional. Primero, el último gobierno de Antonio López de Santa Anna, que tendríamos que decir, por una parte lo manda a llamar Lucas Alamán y por otra parte lo manda a llamar
un personaje de nombre Miguel Lerdo de Tejada, que pasará a la historia por algunas cosas que hace después, ya incorporado al gobierno reformista, al gobierno reformista. Pero a partir de ahí se inicia un proceso de reconstrucción nacional, que es en el cual Juárez toma este papel central en el liderazgo de un grupo muy importante de nuestra historia. Y también le toca vivir una cuarta intervención extranjera de un amplísimo alcance. Muchas veces nos hemos concentrado en la figura de Maximiliano y nos hemos concentrado en la figura de Miramón, y que si Leonardo Márquez era tal o cual, o era asado o era no asado, y que si Carlota Amalia, en fin, todos esos elementos, pero tendríamos que recordar que esa invasión extranjera ocupará prácticamente todo el territorio nacional, prácticamente todo el territorio nacional, y pone también en peligro de la creación de un gobierno encabezado por un emperador extranjero y apoyado sobre las bayonetas y el dinero de un gobierno extranjero. Todo eso le toca vivir y enfrentar a Benito Juárez. Había yo hecho referencia a los retos que tiene que enfrentar, y voy a decir varios de los retos personales que tuvo que enfrentar. En primer lugar, bueno, ya decíamos, un huérfano a los 3 años de edad, y que busca la redención de eso cuando tiene 13 años, que se va a la capital del estado. Intenta estudiar, y ¿qué es lo que sucede cuando intenta estudiar? Encuentra la discriminación. Lo señalan los apuntes para mis hijos también, como el sistema escolar, pues había unos que eran consentidos del profesor, otros que no, y que, bueno, eran discriminados, ciertamente, entre otras cosas, por el color de la piel. Y aquí recordamos la descripción que hizo José Joaquín Fernández de Lizardi de las escuelas elementales, justamente ahí por ese periodo, en la década de 1820, ¿no? Un paso muy importante, un reto personal que tiene que enfrentar y que tiene que resolver de alguna manera, es este que ya he hecho referencia. Tener conciencia de que existen problemas y decidir cuál es el camino para resolver esos problemas. Y la decisión de Juárez es la transformación institucional. Pero me parece que todavía hay 2 retos importantes. Yo no estoy seguro que haya sido fácil incorporarse al grupo de estos intelectuales, políticos locales, gente con una enorme iniciativa personal y política, que está viendo hacia el futuro y que está tratando de transformar situaciones que consideran que no son las más adecuadas para un desarrollo correcto de la sociedad. Él se incorpora en ese grupo y va ascendiendo en ascendencia, en presencia. Y yo creo que tenemos que tener bien claro que, independientemente del enorme valor que tienen esos mexicanos, independientemente del valor que tienen los otros mexicanos que se incorporan en ese proyecto, desde las armas, aquellos que crean las guardias nacionales y que a partir de ellas van conformando un ejército nuevo para nuestro país, él va logrando obtener una preponderancia particular, y eso, estoy absolutamente seguro, no fue nada fácil. Enfrentar a personajes, como Santiago Vidaurri en Nuevo León y Coahuila, no ha de haber sido nada sencillo. ¿Por qué? Porque Vidaurri tenía ejército y tenía dinero. Juárez no tenía un ejército propio y no tenía dinero propio. Por ejemplo, ese es un ejemplo que podemos señalar. Y también tendría yo que señalar, creo que no hemos hecho énfasis suficiente, una difícil vida familiar. Justamente uno de los testimonios que nos han quedado con la correspondencia entre Benito Juárez y Margarita Maza es, por una parte, la sensación de alejamiento o la sensación de peligro frente al cual tiene que resguardar a sus seres amados. Y eso es algo que lo estará persiguiendo constantemente.
Tuvo 10 hijos con Margarita, solo 5 sobrevivieron la infancia. También hay, tanto de parte de Margarita como de parte de Benito, expresiones verdaderamente dolorosas frente a la pérdida de varios de sus hijos. El hecho de perder, de ya no poder tocar, acariciar, expresar amor a unos pequeños es algo que también fue muy fuerte. Y ciertamente vivir con presiones muy fuertes y constantes en relación a su vida personal. Margarita murió antes que él, por ejemplo, y hay que señalar que las últimas semanas de Margarita, que no tengo claro cuál fue la enfermedad de la que murió, pero tuvo una convalecencia, bueno, tuvo un proceso final más o menos largo. Él estuvo, no se separó de ella en su casa, ahí en la Ribera de San Cosme, nos dice el hijo de don Benito, que realmente se deprimió mucho, pero todavía sobre eso tuvo que enfrentar una discusión periodística en la cual se cuestionaba por qué no había habido un sacerdote en las exequias de Margarita Maza, por qué no se había permitido la presencia de un ministro de culto católico en los servicios funerarios de Margarita, algo que yo no estoy seguro que haya sido muy agradable de presenciar y de enterarse. Una difícil vida familiar para Benito Juárez. Ciertamente, su militancia masónica fue un instrumento que le ayudó para poder enfrentar todos estos elementos. Ahora, los retos políticos. Fue en ese contexto que he señalado, quisiera yo poner énfasis en algunos de los retos políticos que él vivió. En primer lugar, ya lo señalé, esta defensa del unidiario que vamos a calificar de liberal. Ya en los últimos años hay quienes argumentan que no, que si liberal no está bien aplicado para el movimiento del progreso, como decía José María Luis Mora, desde el año 20 hasta el año 50. Hay quienes dicen eso. No sé, el término liberal se inventa en las Cortes de Cádiz, así es que no es algo que esté fuera de lugar. Pero en fin, su defensa de un ideario liberal y de una construcción de un modelo de sociedad que tiene que ser transformado a través de la creación de instrumentos legales. Ese es un elemento muy importante. Y la otra parte, instrumentos legales que resguarden los derechos, las prerrogativas de los y las individuos. Eso es muy importante. Él concibe una sociedad individualista en la cual ellos, los individuos, sean los motores de cambio, los instrumentos para crear una sociedad mejor. Individuos que tienen que ser, ciertamente, gente que tenga un nivel razonable de ingresos, ni muy ricos ni muy pobres, que puedan vivir bien. Ese ideario liberal es algo que será un leitmotiv en la vida de Benito Juárez. Ya decía yo, secundó a Vicente Guerrero y tendríamos que señalar que en todas las ocasiones que tuvo la necesidad de hacerlo, enfrentó a Antonio López de Santa Anna, que, pues bueno, como nos dijeron ya también y como nos lo dice también don Edmundo Borman, a los personajes históricos hay que entenderlos. Yo me atrevería a decir que entenderlos no quiere decir justificarlos, y tengo la impresión que Santana es un personaje particularmente complicado en ese sentido. Retos políticos. Insisto en esta idea de asumir las tareas de liderazgo en un contexto de polarización y de guerras. Y esto es algo que tenemos que tener bien presente. Es un momento en el que hay una enorme polarización por una parte, pero al interior de su núcleo hay una enorme movilidad de intereses, de lealtades, de compromisos frente a lo que es la defensa del proyecto que ellos están planteando. Y él tiene que asumir un liderazgo que será muy cuestionado en algunos momentos, pero frente a lo cual logrará librar este tipo de problemas y pues literalmente hasta su muerte se mantiene en el pináculo del poder. Retos políticos, encabeza un proceso de construcción institucional que es la reforma. México es un país nuevo
a partir de la reforma. Los principios, las instituciones establecidas en ese movimiento que empieza como un movimiento armado y que se convierte en un instrumento de transformación de la fundamentación constitucional, legal, y también tenemos que decirlo que se plantea la necesidad de una transformación interior de los individuos para poder vivir de acuerdo a las instituciones modernas que se está dando el país en ese momento. Quiero recordar nuevamente a Porfirio Díaz, quien en la entrevista de Díaz Criman de 1908 argumenta que cuando él alcanza el poder por medio de una revolución victoriosa y que inmediatamente él trata de transformar en una victoria electoral y convoca elecciones y por supuesto las gana, ¿sí? Él argumenta en esa entrevista de Díaz Criman que cuando llega al poder nuestro país tiene las instituciones políticas más modernas, más hermosas que puedan concebirse en el mundo de la política, en el mundo occidental. Pero, dice él, faltaba todavía tener el motor impulsor de esas estructuras, los cambios interiores que permitieran hacer que esas estructuras fueran vigentes y que tuvieran una importancia significativa. Él lo pone en términos de educar a una clase media, y ese es también uno de los procesos que la reforma va a tener que plantearse. Uno de los grandes legados de la generación de la reforma y de lo que viene después es justamente el idear un sistema educativo transformador de la realidad. Y quisiera yo señalar también que no estoy tan seguro que él estaba muy preparado para llegar a la presidencia cuando llegó. Digamos que el plan de Tacubaya lo aventó a eso. Recordemos que él es capturado ahí en las instalaciones de Palacio Nacional y está preso ahí un par de días, y ya cuando Comonfort se desilusiona de lo que ha venido sucediendo y cuando se da cuenta que las fuerzas más conservadoras están empujando ese movimiento de revolución, pues lo liberan a Juárez, y entonces él, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, en ausencia del presidente constitucional, asume la presidencia interina. Y pues tengo la impresión de que eso él no estaba preparado, no estaba dentro de sus planes, y que tuvo que ver la forma de ir generando la posibilidad de mantener la existencia del gobierno constitucional y generar unidad entre lo diverso. Quiero insistir en esto: los movimientos federalistas del México del siglo XIX, en particular de la primera mitad del México del siglo XIX, son movimientos que a final de cuentas están defendiendo las particularidades regionales. Más que ver un proyecto nacional general, están viendo las particularidades regionales y están defendiéndolas en contra de un proceso que trata de ser centralizador, como es el proyecto conservador. El legado de Juárez. Me parece que hay varios elementos en este sentido. ¿Por qué es un símbolo? En sentido positivo es un símbolo porque es una personalidad que logra superar una infancia difícil por medio del proceso educativo, logra transformarse en lo personal y logra insertarse en un proceso de transformación de su sociedad. Y esto lo logra a través de su perseverancia, a pesar de su casi perenne unidad, tanto en el caso de la guerra de reforma como en la guerra de intervención francesa. Sus huidas son un elemento muy importante. También se convierte en un modelo con su intransigencia ante la posible muerte o la transacción. Cuando se emite el manifiesto a la nación del Partido Liberal, así lo firman ellos, en julio de 1859 en Veracruz, sus últimos párrafos son conmovedores. Están convencidos de que el curso de la historia les da la razón, que están actuando en función de lo que debe ser el curso de la historia y el futuro de una sociedad moderna.
pero a la vez tienen absoluta incapacidad para saber si sobrevivirán al esfuerzo. Dicen, pues si no sobrevivimos, nos quedará el consuelo de que hicimos todo lo que pudimos por el bien de nuestra patria. Ese es un elemento que es muy importante. Y frente a la transacción, bueno, justamente la perseverancia de Juárez en términos de mantener el poder político, ¿sí?, tenía que ver con la consideración de que que no era negociable ninguna parte del proyecto liberal de este grupo. Y eso lo dejó muy claro cuando Maximiliano de Habsburgo lo invita a participar, a ser parte de un proyecto de reconstrucción nacional a través de un Congreso unido en el cual ellos dos pudieran tener un papel importante. Y todo esto siempre con base en la ley, una profunda convicción en que la ley es un instrumento importante. Pero, tendríamos que señalar que ese legado tiene tres grandes expresiones. La Constitución de 1857 y su mantenimiento, a pesar de la oposición no solo de militares conservadores, pero también de la Iglesia Católica. Clemente de Jesús Munguía es un personaje que cuestiona de cabo a rabo la Constitución de 1857 y que eso genera una situación de choque y da fundamentos a la lucha en contra del grupo constitucionalista. Las leyes de reforma, que son leyes que le han dado a este país una serie de elementos que siguen siendo vigentes y que siguen siendo defendibles hoy día para todos y todos nosotros. Y también hay algo que en lo que usualmente no se hace énfasis, esto lo señala Alicia Hernández en un libro muy interesante, publicó la Fundación de Historia de las Américas, en donde habla de que es el gobierno de Benito Juárez el que inicia de alguna manera la transformación del pacto federal para que la federación, el gobierno general del país, obtenga más recursos a partir de lo que se obtiene en los gobiernos municipales y de los estados. Y eso es algo muy importante y será un instrumento fundamental para la obra milagrosa del porfiriato cuando se logre obtener un cierto equilibrio de las estructuras de la Secretaría de las cuentas de la Secretaría de Hacienda. Y quiero insistir en esto, un modelo de país basado en leyes que mira hacia el futuro y que trata de liberar las fuerzas de la sociedad en busca de un cambio. Y dan los fundamentos para la formación del Estado mexicano. Y hay varios elementos aquí. La soberanía popular. La Constitución de 1857 invoca a Dios, inicia invocando a la divinidad, pero en su artículo 5 dice con toda claridad que esa Constitución está emanada de la soberanía popular. Es la soberanía popular y no la figura divina lo que le da vigencia, lo que le da legitimidad a ese documento. Y ese es un documento que defiende esta generación de mexicanos con Benito Juárez a la cabeza. Algunos valores que seguimos teniendo muy, muy cerca de nosotros. La libertad de pensamiento, la separación de la Iglesia y el Estado, y algunos elementos que tienen que ver con la creación de ciudadanía. El matrimonio como un acto civil, la creación del registro civil, la secularización de los panteones. Todos esos elementos son elementos que no existían antes de la Constitución de 1857, que Benito Juárez luchó de una manera denodada por mantenerla vigente. Benito Juárez y todo su grupo. ¿Sí? A ver, aquí me estoy saltando uno. Otro elemento muy importante, la educación como un principio fundante de la sociedad. Es la educación el instrumento transformador de la sociedad, como él mismo lo vivió
en carne propia, y por eso se genera la libertad de educación. Y estos principios, estos elementos, son elementos que Clemente de Jesús Munguía cuestiona en sus escritos en contra de la Constitución del 57 y impulsando que haya una oposición a esta, una desobediencia civil a esta. Y, por supuesto, también una sociedad en la que se respetan una serie de garantías individuales. No tenían un espectro tan amplio como el que tenemos ahora, pero en ese momento sí. El derecho de propiedad, la inviolabilidad de las personas y la libertad de cultos, algo que algunos de nosotros valoramos de una manera importante. Y ya me eché una hora tirando rollo. Bueno, me falta un elemento importante. Una parte del legado de Juárez es la defensa de la nación frente al extranjero de una manera importante, en un momento en que algunas potencias internacionales como Francia, como España, como la Gran Bretaña, estaban haciendo uso de la fuerza como un instrumento para doblegar voluntades y beneficiarse económicamente de aquellas naciones más débiles. Y Juárez encabeza un movimiento que logra defender con éxito a la nación en frente de la intervención francesa. Recordemos, por ejemplo, que exactamente en el mismo año que los franceses llegan a México a cobrar unas deudas y a imponer a un gobernante, también ocupan Indochina. De México salieron en 1866. De Indochina salieron en 1950 y algo, cuando fueron sustituidos por los norteamericanos. Y eso le dio al país un enorme, enorme prestigio internacional, una enorme presencia en el continente hispanoamericano. Y bueno, ya hablé un poco más de una hora y yo creo que es el momento para abrir un espacio de preguntas y respuestas. Pues antes que nada, darte las gracias por esta excelente exposición. Para muchos la reconciliación con el personaje, sin lugar a dudas, porque pues también es muy polémico, pero lo que tú dices es un símbolo nacional y yo creo que nos lo has explicado de una manera extraordinaria. Dice Adriana Montes, dice, ¿qué no fueron algunos mexicanos los que fueron a convencer a Maximiliano de venir a México a gobernar? Sí fueron algunos mexicanos. ¿Cuál es la diferencia? Esos mexicanos fue algo así como una organización de amigos que pensaron que era necesario tener un gobernante extranjero con sangre azul que pudiera venir a dar un orden que en este país no se había podido construir. En el caso de el grupo liberal, es un grupo liberal que ciertamente llega al poder por medio de las armas, frente a la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Pero una vez que llegan al poder, convocan a una gran Asamblea Nacional, que es el Congreso Constituyente de 1857, un Congreso Constituyente en el que están representadas una buena cantidad de las tendencias e ideologías políticas del momento. Ciertamente uno de los cuestionamientos de la Iglesia Católica es que no hay lugares especiales para representantes de la Iglesia Católica en ese Congreso Constituyente. Eso no quiere decir que no haya habido voces que defendían de una manera muy importante posiciones de apoyo a la jerarquía católica y a lo que esta jerarquía predicaba. Y eso queda muy claro, por ejemplo, en la discusión del artículo 15, que es el artículo en el cual se discute el tema de la tolerancia de cultos, de la tolerancia religiosa. Y nótese, en ese momento se discute tolerancia religiosa. La ley de diciembre de 1860 es una ley de libertad de cultos, que tiene un sentido muchísimo más amplio y que también recupera algunos de los elementos que había planteado el Colegio de Obispos desde 1823, más o menos 1823, cuando el imperio de Iturbide quería meterlos al molde del patronato y ellos dicen, no,
Nosotros ya somos libres porque el patronato era una donación para el rey de España y no es heredable. Por lo tanto, nosotros ya somos libres de lo que es el gobierno civil. Regresando entonces, en esa discusión se dan una enorme cantidad de expresiones distintas acerca de lo que debe ser el respeto a la libertad, bueno, la tolerancia religiosa. Esto nos habla de la diversidad que había en ese Congreso de 1857, ese Congreso que muy bien fue caracterizado como un Congreso moderado. Entonces, ellos construyeron un instrumento para dar legitimidad a su proyecto de nación, una constitución que marcaba una hoja de ruta. No era un grupo de amigos con intereses comunes que consideran que lo que hay no nos gusta y entonces tenemos la libertad de ir a pedir algo distinto. De hecho, Maximiliano se dio cuenta de eso prácticamente al final, cuando ya está de camino hacia Veracruz y estamos con que si se va o no se va, cuando decide regresar a la capital, lo que propone es organizar un gran congreso en donde se pudiera generar la unidad de todos los mexicanos. Pequeño problema, lo propone cuando ya está prácticamente derrotado, ¿no? Y pues por supuesto que los que están ganando la guerra no les interesa llegar a una negociación de ese tipo. Entonces me parece que sí hay una diferencia significativa. Unos buscan de alguna manera establecer un mecanismo que genere legitimidad, mientras que los otros, digámoslo de alguna manera, se van por la libre. Me podrán cuestionar, pero es que fue a partir de la guerra. Yo no conozco proceso de organización nacional en el mundo occidental en donde no haya habido un proceso bélico, un proceso de confrontación dentro de la sociedad en la cual un modelo de sociedad resulte triunfante y genere un modelo político para poder ser llevado a cabo. Yo no los conozco. Si ustedes sí lo conocen, les agradeceré mucho que me ayuden en ese sentido. Muy bien. Simón Valderas le pregunta, ¿por qué no pudieron llegar a un acuerdo nacional de ayuda mutua Benito Juárez y Santiago Vidaurri? Y el gran tema es, Santiago Vidaurri era un gran líder regional, eso no hay ninguna duda al respecto. Y bueno, pues sabemos que era un gran líder regional con un enorme control, con instrumentos armados muy claros para poder lograr el control de una región que podemos calificar como bronca, ¿sí? El norte del país siempre se ha caracterizado por una región bronca. Y en ese caso estaban en una lucha constante frente a lo que se llamaba en aquella época los indios bárbaros del norte, que eran indígenas nómadas que defendían sus territorios ancestrales, también hay que decirlo, ¿no? Pero que bueno, que estaban siendo ocupados por esta ocupación de los hombres blancos, como dirían después los yaquis allá a finales del siglo. Entonces, por una parte es eso. Por otra parte, es un momento en que se está conformando en términos económicos el norte del país. Y eso está generando la creación de actividades económicas muy importantes y algunas de las fortunas más significativas del país hasta la fecha. Y pensemos, por ejemplo, en la familia Madero, y pensemos, por ejemplo, en Jerónimo Treviño será de después, en fin, pero son personalidades que con el comercio hacia el sur de los Estados Unidos, que en ese momento se está enriqueciendo y fortaleciendo. Bueno, en ese momento están en la guerra, pero antes de la guerra han estado creciendo y fortaleciéndose, ¿sí? Entonces, por ahí hay un elemento. Y ciertamente llegó un punto en el cual Santiago Vidaurri decidió que no estaba dispuesto a darle a un señor de 1,37 metros de altura, que se dice investido de un gobierno que, pues, no sé qué tanto lo podemos reconocer, ¿sí? No vamos a darle los recursos que obtenemos en nuestra aduana local, ¿no? Con el cobro de las alcabalas, y no vamos a prestarle nuestro ejército para hacer eso. Y lo que viene después es una
una ruptura al interior de las fuerzas de Vidaurri. Tendríamos que recordar que hay varios generales de Guardia Nacional, entre otros alguien que se llama Ignacio Zaragoza, que en un momento determinado van a optar por apoyar a Juárez y no apoyar a Vidaurri, y entonces son ellos los que empiezan a conflictuarse entre sí. Ese es uno de los grandes temas de nuestro federalismo, cómo hacer que, que en esas entidades que son libres o que se plantean como libres constitucionalmente pueden entrar en una dinámica de lo nacional. Y pues veamos qué es lo que ha sucedido en los Estados Unidos en los últimos meses, ¿no? Justamente los estados han manifestado de una manera muy importante su diferencia frente al gobierno federal. Y bueno, si queremos irnos a la época, pues fueron los estados del sur de los Estados Unidos que dijeron el Estado federal el Estado de la Unión, el gobierno de la Unión, está imponiéndonos cosas que no nos convienen a nosotros. Es un poco ese juego, lamentablemente. Sí. Araceli te felicita mucho por tu conferencia tan clara y dice, ¿por qué en los últimos años se habla tan negativamente de Juárez y se le acusa de traidor de la patria cuando solo actuó conforme a lo que le tocó vivir? Me parece que hay varias razones. La primera de ellas es que, a ver, a final de cuentas, toda memoria histórica está mediada por procesos de aprendizaje. Aprendizaje que puede ser en nuestra familia, aprendizaje que puede ser en nuestro barrio, aprendizaje que puede ser en nuestra escuela, aprendizaje que puede ser en los medios. Ahora los medios tienen un papel muy importante y particularmente las redes sociales. Entonces, todos estos son elementos que inciden de una o de otra manera. Ciertamente, Juárez tuvo aspectos que podríamos llamar claroscuros, ¿no? Creo que eso hay que reconocerlo como todo ser humano. Momentos de duda, momentos en que se equivocó, momentos en que muy probablemente pudo haber transigido en algo. Hay muchos elementos en ese sentido. Entonces, y a partir de un cierto prurito de los historiadores, de que tienen que ser muy científicos, y entonces para ser científicos tienen que evitar sus sesgos emocionales o personales. Entonces también eso genera una creación de un conocimiento que pues, puede estar en un momento determinado sesgado o incompleto. Hay muchos elementos en este sentido. Y también tengo que decirlo con todas sus letras, a partir del año 2000 más o menos, ha aflorado una serie de ideas que antes estaban, pero que no estaban tan claras, ¿no? De cuestionamiento a la personalidad de Benito Juárez. Y aquí le cuento una anécdota personal. Yo fui educado en el sistema educativo oficial, ¿no? Las escuelas de la Secretaría de Educación Pública de los años 60, ahí fue donde me eduqué, y entonces pues yo siempre, ya se dieron cuenta, no necesito explicarlo, lo reconozco, tengo un cierto sesgo juarista. Pero, por ejemplo, la madre de mis hijos, que estudió en una escuela de monjas, pues por supuesto que no tenía este sesgo, justamente porque lo que nos habían enseñado a uno y a otro eran cuestiones distintas. Eso no fue lo que generó problemas, ¿no? Pero hay este proceso educativo que tiene una incidencia muy importante. Y así como los mexicanos de repente nos encanta defender a aquellos que están del lado perdedor, ¿no? De repente también nos chocan los que están del lado ganador. Y en este sentido, sí hay que decir que Juárez, lo siento, el modelo de país que vivimos es el que él y sus allegados nos crearon, ¿sí? Pues ganaron en esa lucha. Si hubieran ganado los conservadores, evidentemente estaríamos hablando cosas radicalmente distintas. Yo sí creo que por una parte hay que entender la personalidad, hay que entender el momento frente al que tuvo que reaccionar. Una cosa en términos de lo de traidor, por supuesto está el famoso tratado MacLean-Ocampo, del cual se habló un poco la sesión del martes. Y bueno, Will no se quiso meter en demasiados problemas, un poco como que lo toreó y demás. Lo que hace el
Tratado McLean-Ocampo en realidad es darle más, revitalizar el artículo 8º del Tratado de la Mesilla en términos del derecho de paso. En el Tratado de la Mesilla nada más es por Tehuantepec. En el caso de el McLean-Ocampo son Tehuantepec, que es hacia Guaymas, y es otro un poco más hacia abajo en el país. Son tres grandes corredores. Pero si vemos qué es lo que pedían los norteamericanos, en realidad, fue una gran negociación porque no se cedió un centímetro cuadrado de territorio. Y yo me atrevería a cuestionar, yo no he oído todavía juicios tan radicales, tan rudos frente a Antonio López de Santa Anna, que vendió la Mesilla, recibió $10 millones por ello, le ofrecieron 15, pero nada más le entregaron 10, ¿sí? Y además se dio ese paso por Tehuantepec y no hay un juicio. Yo tengo la impresión que ese fue un juicio que se generó justamente durante la guerra por parte de sus adversarios que vieron en ese un muy interesante, un muy buen tema para descalificar a Juárez. Yo, tratando de ser pragmático y a lo mejor ciertamente guiado por mi sesgo juarófilo, tendré que decir que si vemos las consecuencias del Tratado McLean-Ocampo, no hubo ninguna consecuencia particular para el país. No hubo cesión de territorio, no hubo tratado de libre comercio, que esa es la otra parte. En realidad, los norteamericanos no aceptaron el Tratado McLean-Ocampo fundamentalmente porque fue el primer tratado de libre comercio que se escribió entre México y los Estados Unidos. Y en ese momento los norteamericanos eran la nación más proteccionista del mundo. Esos que después se convirtieron en los grandes promotores del libre comercio, en ese momento eran los más proteccionistas. Y en el contexto en el cual sus vasos comunicantes en términos políticos estaban ya prácticamente rotos. Patricia Galeana demostró que no fue un voto de bloque de los del norte contra del sur lo que tiró la aprobación del Tratado McLean-Ocampo en el Senado norteamericano, pero los vasos comunicantes, los vasos de comunicación política sí estaban rotos ya. Entonces hay todos esos elementos. Entonces, regreso a mi idea. Si vemos pragmáticamente, el Tratado McLean-Ocampo no tuvo ninguna secuela terrible para nuestro país. Si vemos los bonos Hecker, a los que hizo referencia Will en la clase del martes, que por 700,000 pesos se firmaron unos documentos por 15 millones de pesos y que fueron el pretexto después para que Napoleón III hiciera la invasión con el pretexto primero de cobrar la deuda y ya después con el ánimo de establecer el imperio, pues nada más nos costó una guerra. No voy a juzgar quién tenía la razón o no, nos costaron una guerra de 61, 62, 63, 64, 65, 66. 6 años, ¿no? Ya, pensemos que la última parte de 67 es una guerra entre mexicanos. Los franceses se van en el 66, ¿sí? Entonces me parece que ahí necesitaríamos tener una balanza un poco más equilibrada. Pero bueno, eso en términos de el por qué esta idea de traidor. Y sí me gustaría recuperar un elemento muy importante. Hace algún tiempo me pidieron que escribiera un texto acerca de la calidad moral de Juárez. No recuerdo, ya fue hace varios años, pero más o menos ese era el sentido. Y entonces me puse ahí a leer y a releer materiales y me encontré con una cosa muy interesante. Personas que no murieron particularmente cercanas o convencidas de Juárez como un actor político, señalaron en sus textos con todas sus letras que Juárez era un personaje en términos de valores morales de una sola pieza. Era un personaje que realmente había vivido los valores que él predicaba. Por supuesto, podemos cuestionar si esos son los valores que queremos para nuestra sociedad. Para mí sí, para otros no lo sé, ¿no? Pero entonces, ese es un elemento también que es muy,
muy importante, ¿no? Entonces, en fin, me iría yo más por este lado. Bueno, hay muchas preguntas, yo creo que no nos da tiempo para contestar todas, pero bueno, unos minutitos más te pedimos. Claro. Bueno, Pedro Pablo Pérez dice, hola Rubén, felicidad, fuiste alumno de la licenciatura del Instituto Helénico hace muchos años. Muchos saludos. Luego, René Alejandra dice, ¿bajo qué argumento se señala que no se les puede llamar liberales a los personajes que conocemos con esa categoría? ¿Quiénes son los autores que lo sostienen? En este momento recuerdo a un investigador del Colegio de México, egresado del Colegio de México, de apellido Breñas, se me escapa el nombre, y él me regañó de una manera muy fea en una ponencia justamente en el Colegio de México, argumentando que en ese momento todavía no se puede hablar de un pensamiento liberal claramente estructurado, ¿no? Y bueno, a mí me parece que los elementos esenciales de ese liberalismo del liberalismo están ahí presentes, la idea del individuo como el motor de la sociedad, la idea de que tiene que existir una serie de elementos que protejan a los individuos, las y los individuos, para poder desarrollar todas sus capacidades personales con la mayor, valga la expresión, libertad posible. Eso ya está presente pues justamente desde la Constitución de Cádiz. Hay que recordar, por ejemplo, que la Constitución de Cádiz combate ciertos elementos de la estructura de la Iglesia Católica que le sirven para tener un control ideológico de la sociedad. El más llamativo es la Inquisición, ¿no? La Inquisición es abolida por la Constitución de Cádiz justamente como un instrumento que simbolizaba el afán de control de la jerarquía católica sobre los individuos, ¿no? Muy bien. Ángel Pérez dice, muchas gracias. ¿Se sabe algo sobre la descendencia de Juárez? ¿Qué fue de ellos en la posteridad? ¿Podría profundizar un poco más en la influencia de la masonería en la visión política de Juárez? Aquí en Puebla, cada 21 de marzo, algunas logias masónicas le rinden homenaje por la noche en su monumento que está sobre la avenida también llamada Juárez. En relación a la familia, bueno, tuvo una descendencia, insisto, de 10 hijos sobrevivieron 10, sobrevivieron 5. Varias de sus hijas, vamos a decirlo, vamos a ponerlo entre comillas y muy en términos de crónica de sociales, se casaron bien. Tal vez el caso más notorio haya sido de la hija que se casó con un empresario de Morelos de nombre Delfín Sánchez, que fue uno de los grandes promotores de un proyecto ferrocarrilero nacional en Morelos, que fracasó lamentablemente, y que tuvo como descendiente a otro personaje que fue delegado en la delegación Cuauhtémoc allá en los años 70, Delfín Sánchez Juárez, ¿sí? Que tuvo alguna relación con Dolores Olmedo, esta mujer que nos dejó ese legado hermosísimo ahí por Xochimilco, ¿no? Ese museo impresionante con unas obras muy, muy seleccionadas. No me acuerdo si fueron pareja o por ahí hay algo de eso. Hay un libro que publicó el Instituto Nacional de Antropología e Historia que trata sobre Benito Juárez Maza, el hijo de don Benito, que llegó a ser un político de un nivel bastante respetable, fue gobernador de su estado de Oaxaca previo a la Revolución Mexicana. De hecho, en algunos de los ires y venires de la Revolución Mexicana, él llegó a ser mencionado como un político que podría tener todavía mayores alcances. Por supuesto que sus detractores dicen que pues nada más vivía del nombre, se llamaba Benito Juárez, ¿no? Pero bueno, parece ser que en Oaxaca él dejó una presencia importante. Este texto de Esther Acevedo es muy interesante, es un libro precioso realmente, tiene varios defectillos por ahí, ¿no? Fotografías o pies de foto mal puestos, en fin, este tipo de cosas, pero recupera lo que es la figura de Benito Juárez Maza y reconstruye de alguna manera la memoria de la casa de don Benito,
que estuvo en el rumbo de la Ribera de San Cosme. Si alguno de ustedes recuerda el cine ópera, ese cine que era un verdadero lujo, aunque ya cuando yo era adolescente ya era un cine de piojito, pero que tenía unas lunas impresionantes en el mezanín en donde estaba la tienda y con unos adornos exuberantes muy, muy impresionantes, un hermoso cine de los años 40. En ese predio, junto al templo de San Dimas, estaba la casa de don Benito Juárez. Entonces, ese libro de Esther Acevedo tiene ese tipo de elementos. Y recuerdo que en alguna conferencia, justamente en el recinto Juárez, me presentaron a algunos de los descendientes de don Benito todavía vivos. Sí. Y respecto a la masonería, es un asunto bien, bien interesante. Yo debo confesar que en algún momento dudé seriamente de la práctica masónica de don Benito. Por varias razones, y yo consideraba que todo lo que vino en sus exequias fue que los masones se apoderaron del cuerpo y de toda la organización, y de hecho lo que nos dejan los grabados de los periódicos de la época son, bueno, está la carroza y hay símbolos masónicos por aquí, por allá, en fin, ¿no? Aunque hay por ahí una fotografía que no sé qué tanto sea una composición en donde está el cuerpo de don Benito en el Palacio Nacional y se ve al fondo un cuadro de Agustín de Iturbide. Está interesante el tema. Pero cuando me pidieron una presentación acerca de la iconografía de don Benito en el siglo XIX, resulta que encontré algunos elementos muy interesantes. Por ejemplo, en prácticamente todos los cuadros que hay de cuerpo completo de don Benito, se le ve llevando guantes blancos. Y ese es uno de las muestras externas que utilizan la masonería para presentarse frente a la sociedad. Es algo así como un símbolo de que traemos las manos limpias y al traer unos guantes blancos mostramos qué tan limpias están, que esto es una expresión de cómo queremos ser y qué es el individuo que queremos constituir. Recordemos que una parte muy importante de la práctica masónica tiene que ver con una práctica de superación personal cuando todavía no se inventaban todas estas cosas que ahora utilizamos, ¿no? Era el incorporarse a una sociedad en donde estudiaban, en donde aprendían, en donde por supuesto se relacionaban políticamente hablando también, pero en donde estaban expresando su deseo de transformarse y de ser agentes de cambio en la sociedad en la que estaban viviendo. Bueno, una última pregunta, porque sí, se nos viene tiempo encima. Dice Marta Silva. Las que quieras, no tengo problema. Muchas gracias. Dice, ¿cuál es el trasfondo real de la relación entre Juárez y Díaz? ¿Fue el poder u otra cosa? Ay, mira, he leído con muchísimo interés los libros de Carlos Tello, que yo creo que van a ser un parteaguas en la historiografía mexicana, porque realmente están dejando en claro muchos elementos de la personalidad y del quehacer de Porfirio Díaz, ¿no? Muchos libros que nos presentan como la biografía de Díaz en realidad son historias más o menos logradas acerca de el gobierno que él encabezó, ¿no? En el caso del libro de Tello es realmente un texto muy interesante, maneja una cantidad de información verdaderamente impresionante. Dije, oye, Carlos, tu segundo volumen me gustó más que el primero, que me gustó mucho, porque seleccionas mejor tu material. Dice, sí, pues ya voy aprendiendo a la hora de hacerlo, me dijo, ¿no? En ese caso, pues es evidente que Carlos le va a Porfirio, ¿no? De eso se muestra, por ejemplo, en que Carlos sí retoma esta idea de que Benito Juárez era muy sanguinario, mientras que Porfirio Díaz era no tan sanguinario, vamos a decirlo, era más bien un negociador. Me parece que está comparando momentos históricos distintos, ¿no? El ejemplo que da de lo sanguinario que puede llegar a ser Juárez, es cuando se captura en la Ciudad de México, lo captura Porfirio Díaz, a Tomás O'Horan, que fue un general imperialista, pero que tuvo un papel muy importante en la batalla del 5 de mayo, de hecho en la batalla del 4 de mayo. Él vence a unas fuerzas que van hacia Puebla, unas fuerzas conservadoras que van hacia Puebla en Atlixco, si mal no recuerdo.
¿sí? Y pues esas fuerzas no llegan. Y de hecho, si nosotros recordamos cuál es la evolución de la batalla de Puebla en el 5 de mayo, nos damos cuenta que después de los 3 embates, las fuerzas francesas se quedan estacionadas a una cierta distancia de los fuertes, como esperando algo que nunca llega, ¿no? Entonces, pareciera ser que había un acuerdo de atacar los fuertes desde los dos frentes y que eso pudiera generar el triunfo, el eventual triunfo de las fuerzas imperialistas, bueno, francesas e imperialistas, ¿no? Pero, pues bueno, es capturado, se ha hecho imperialista y no hay poder humano que haga que Juárez le perdone la vida a Tomás O'Horan, ¿no? Entonces él nos dice, Carlos, bueno, pues esto no sabe, Díaz intervino por él, etcétera, y dice, pues Díaz en realidad lo que hacía era más como negociar, intercambiaba prisioneros, en fin, y pues aquí tendría yo que decir, Will nos hizo referencia a lo que le pasa a Leonardo Márquez después de la guerra, ¿no? Leonardo Márquez que pues hay quienes argumentan que, 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 que vendió a Maximiliano y a Miramón y a Mejía, ¿no? Porque primero se opone en Querétaro, se opone a la estrategia de Miramón de hacer ataques a las fuerzas sitiadoras, él dice que no, que hay que esperar, y luego se ofrece a ir por refuerzos a la Ciudad de México y nunca regresa a Querétaro, ¿no? Y entonces ya después viene la caída de Querétaro y el juicio y el fusilamiento de Miramón, Maximiliano y Mejía. Pero bueno, él se esconde en la Ciudad de México, Porfirio Díaz toma la Ciudad de México y lo encuentran. Porfirio Díaz, o sea, encuentran no miento, encuentran a O'Horan y no encuentran a Leonardo Márquez. Y Leonardo Márquez se puede escapar y es cuando se va a Cuba, ¿no? En donde, pues bueno, tiene una actividad económica muy eficiente, cuenta el periodista Pola, que lo encuentra en el tren de regreso de Veracruz a la Ciudad de México y que va cargando un cofre cargado de oro, Leonardo Márquez, ¿no? Jubilado del ejército, que, en fin. Pero entonces yo tengo la impresión de que Porfirio Díaz ya está en ese nivel de el político que está construyendo su política de conciliación, que es fundamental. Tenemos que reconocerlo. Su política de conciliación es fundamental. ¿Cuál es la relación con Juárez? Hay desde que se enojó, que si lo subió en el carro, que si no lo subió en el carro, que si, en fin, hay una enorme cantidad de chismes. La versión que yo más creo, que no me acuerdo si es de Garner o es del mismo Tello, es que a final de cuentas sucedió que cuando triunfa el liberalismo, si utilicemos el concepto de Luis González, cuando triunfa el liberalismo, muchos generales quedan insatisfechos con el trato que se les da, ¿no? Según nos cuenta Luis González, son los abogados los que se apoderan, digamos, de las esferas de decisión y de poder político, y los generales son medio hechos a un lado, y a generales que además están representando distintas regiones del país. Y que entonces, de alguna manera, estos generales empiezan a expresar su incomodidad y encuentran en Porfirio Díaz a una personalidad que puede resultarles muy redituable. Porfirio Díaz, un general con un alto prestigio militar y con un más alto prestigio administrativo, ahí también tendríamos que hacer otro estudio, y que entonces, pues es eso, ¿no? Que fueron las circunstancias las que fueron llevando a que Porfirio, que era un poco un hijo de Benito en términos militares, prácticamente toda la carrera militar de Porfirio, desde que está en Guardia Nacional hasta que se convierte en general del ejército, es apoyada por Benito Juárez. Toda. No hay de otra. Entonces, yo me inclino a que son las circunstancias y que en un momento determinado, pues sí, el hecho de que los militares se hayan sentido marginados pudo haber tenido un papel muy importante, y los militares desde las regiones del interior del país. Muy bien. Brenda Juárez, bueno, te felicita por tu clase. Dice, ¿cuál era la visión que se tenía de Juárez en el extranjero, por ejemplo, después del fusilamiento de Maximiliano? Bueno, hay que ver qué extranjero. Por supuesto que los europeos lo vieron muy mal,
muy, muy mal. Y aquí pues tendríamos que recordar que Maximiliano era un personaje de sangre azul, de casa real, y los europeos en general, en el siglo XIX, no estoy hablando de principios del siglo XXI, en el siglo XIX veían con un enorme respeto a las casas reales y lo que ellas significaban, ¿no? Entonces, eso lo transmite muy bien, si mal no recuerdo, es el embajador alemán, ¿no? Que me expresa su absoluta incredulidad frente a que unos plebeyos se hayan atrevido a fusilar a un hombre de una casa real, a un hombre de sangre azul. Entonces, pues eso por un lado es muy, muy fuerte. Tendríamos que recordar, por otra parte, que la política exterior de la República restaurada es muy clara en el sentido de que los que apoyaron la intervención francesa no nos interesan como socios ni como interlocutores. Ya será poco a poco, lo único que reconocen es ni siquiera el gobierno británico, pero sí a la compañía británica que está construyendo el ferrocarril mexicano. En el caso de América del Sur, el asunto es muy distinto. Juárez es el benemérito de América o es alguien que merece el bien de las Américas por dos países, la República Dominicana y por Colombia. Hay que tener esto bien claro. Eso habla de un reconocimiento. ¿Y por qué habla de un reconocimiento? Porque Juárez representa la defensa de la nacionalidad, de la nación, frente a los intentos de invasión de las potencias extranjeras. Y eso es algo que es muy importante. Tendríamos que recordar que los españoles han intentado reconquistar las Indias Chincha en el Perú, han tratado de reconquistar la República Dominicana en un momento determinado. Entonces, hay ciertos elementos que nos hablan de que los países de la América hispana tienen un papel significativo para Juárez. Tendríamos que recordar, por otra parte, que cuando se inicia la revolución, la intervención francesa, cuando se organiza la expedición tripartita, el gobierno peruano pone a disposición del gobierno juarista su sistema diplomático y manda información desde Londres de qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, envían a un enviado, mandan a un enviado especial que es Corpancho, quien era el secretario particular del mariscal Ramón Castilla, que es un presidente peruano muy importante, que es el que sienta las bases de la creación del Estado peruano moderno. Tendríamos que recordar, por ejemplo, que en Argentina hay un municipio que se llama Benito Juárez. Todos estos son elementos que nos hablan con un cierto índice de claridad de que en algunos países latinoamericanos la hazaña de Benito Juárez en términos internacionales, el rechazo a la intervención francesa es muy, muy bien vista. Qué interesante. Dice Ricardo Mendoza, ¿podría mencionar el título de la obra a la que se está refiriendo de Carlos Tello sobre Porfirio Díaz? Son unos volúmenes que puedes encontrar en Sanborns, ¿no? Yo ahí los compré, aunque ya después Carlos me los regaló autografiados, ¿no? Se le dije, oye, pero ya los tengo, y nada más se rió y dice, ya los tienes autografiados. Bueno, y se llama Porfirio Díaz, y primero son, creo que los orígenes, y luego el segundo tomo es la guerra, y me dice que todavía falta más de un año para que salga el tercer tomo, que será el último. Pero son tomos de como 700 páginas, ¿no? Carlos escribe muy bien, Sí. vale mucho la pena leerlo. Sí. Oye, también dicen que fue Roberto Breña al que te referías del Colegio Ese de mero. México, ¿verdad? Muchas gracias por Bueno, pues hay muchas felicitaciones. Algunas de las preguntas ya están contestadas con lo que decías. Y bueno, pues no nos queda más que darte las gracias por esta pues yo diría, tan completa información del personaje, que nos queda un poco el sabor de leer, bueno, de entrar más al tema. ¿Y alguna bibliografía que recomiendes? A ver,
Patricia Galeana ha publicado varios libros interesantes, que son compilaciones de trabajos que hablan de diversos aspectos, la presencia internacional de Benito Juárez. Si mal no recuerdo, es ella la que publica este libro en el que me pidieron este tema de los valores de Benito Juárez. También publicó otro libro que es el compendio de las cartas que se cruzan Margarita con don Benito, y por supuesto su estudio sobre el Tratado Maclean Ocampo, ¿no? Son textos que creo que valen mucho la pena. Por supuesto, el texto de Will Fowler sobre la Guerra de 3 Años, en donde Juárez no es un personaje, que no lo trata como un personaje central, pero creo que le da un lugar muy claro. Y el texto de Brian Hamnet, que creo que es verdaderamente extraordinario, ¿no? Está por ahí también el texto de Pedro Salmerón, digamos, de los textos más o menos modernos, ¿no? Y que son ya hechos por historiadores profesionales. Y bueno, pues hay algunos de vieja data, el de Rafael Sayas Enríquez sobre la biografía de Juárez, que fue un concurso que se hizo durante el Porfiriato. Está el de Ralph Roeder, que es un texto extraordinario, todavía muy importante. El único problema del texto de Roeder es que no cita nada, no cita ningún documento, y transcribe periódicos y todo, y no nos da ninguna referencia. Es muy tacaño en ese sentido, Ralph Roeder, ¿no? Pero el libro también es un libro muy, muy, muy gordito, lo publicó el Fondo de Cultura, es muy bueno. Y por supuesto el de Justo Sierra, Juárez, su obra y su tiempo. Claro. No me gusta el de Bulnes, no me gusta el de Bulnes. Yo debo decir que soy bastante crítico de Francisco Bulnes, porque es un gran escritor, es un gran polemista, y justamente por eso abusa de eso. Y entonces, de repente, lo que le interesa son los argumentos efectistas, ¿no? Y no le interesa tanto una visión clara, certera sobre los temas de los que está hablando. Pero no trata tan mal a Juárez como nos han dicho algunos. Pues muchísimas gracias, Rubén. A nombre del Centro de Estudios del Museo Sumaya y de la Universidad Anáhuac, te agradecemos enormemente tu tan interesante, pues yo no es conferencia, es como una clase, pero una clase en forma en que nos diste una excelente información. Así que pues muchas gracias, esperamos contar con tu presencia en otra ocasión, y felicidades, y de todos los que te están escribiendo, muchas gracias, felicidades, felicidades y felicidades. Así que bueno, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias por la oportunidad, de veras es un privilegio para mí. Y te siguieron 91 alumnos, así que bueno, wow. Es muy, muy interesante. Muchas gracias. Excelente. Y nos vemos pronto, Rubén. Nos vemos pronto. Saludos. Hasta luego.